El zumbido constante de los monitores médicos era lo único que rompía el silencio en la habitación. Después de 7 años, el pequeño Adrián, que había caído en un inexplicable coma a los 6 años, comenzaba a mostrar signos de consciencia. Su madre, Laura, lo observaba en silencio. Sus manos temblaban mientras aferraba el borde de la cama. No podía apartar la mirada de los parpadeos lentos de su hijo, de esos párpados que, después de tanto tiempo, finalmente parecían querer abrirse. El doctor Estrada, que había supervisado el caso de Adrián desde el primer día, mantenía una distancia profesional, pero se notaba la tensión en sus manos, una mezcla de asombro e incredulidad. Todo el hospital estaba expectante. En su estado, Adrián había desafiado las probabilidades y ahora, al fin, parecía despertar. Con un leve gemido, los ojos de Adrián se abrieron por completo y Laura dejó escapar un suspiro entrecortado, lágrimas surcando su rostro al ver esos ojos marrones que la miraban como si la reconocieran, como si aún recordaran. Sin embargo, algo en su mirada era diferente. Había una especie de oscura claridad, una profundidad inusual para un niño, una intensidad que se clavó como un cuchillo en el corazón de Laura. «¿Adrián?», susurró ella, con la voz rota, acercándose con cuidado. No estaba segura de qué decir, de cómo debería actuar. Todo lo que sentía era un abrumador alivio mezclado con miedo. «Mamá», murmuró él, su voz apenas un hilo. Laura sintió que el alma le regresaba al cuerpo, que su hijo, al que había creído perdido, estaba realmente allí, consciente. Pero antes de que pudiera contestar, los labios de Adrián temblaron y, con un tono apagado y casi sin emoción, dijo algo que hizo que el cuarto se llenara de un frío inexplicable. «Mamá, ¿dónde está el hombre de la máscara negra?». Laura se quedó helada. En el rincón de la habitación, el doctor Estrada frunció el ceño, pero no dijo nada. Laura intentó recuperar el aliento, tratando de disimular su sorpresa. ¿Qué hombre, cariño?», preguntó ella, intentando mantener la calma. Adrián la miró con una frialdad aterradora, como si su joven mente hubiera visto algo que nadie más podía entender. «El hombre de la máscara negra. Él estaba aquí cuando dormía. Siempre estaba aquí». Una corriente helada recorrió la espalda de Laura y los ojos del doctor se entrecerraron en desconcierto. A medida que Adrián continuaba hablando, describía con detalles vívidos cómo el hombre de la máscara negra se le aparecía en sueños, hablándole, repitiéndole cosas que Laura no alcanzaba a comprender. Era como si hubiera vivido una vida completamente diferente mientras estaba en coma. «Él me decía que nadie me buscaría, que no le importaba a nadie», murmuró Adrián con la mirada perdida en el techo. «Pero sabía que no era verdad, porque yo podía escuchar. Siempre te escuchaba, mamá». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Laura, y ella apretó su mano con fuerza, deseando que él sintiera que era real, que ella estaba ahí para él. «Adrián, cariño, estoy aquí. Siempre estuve aquí. Nadie te hizo daño. Estás a salvo ahora», le susurró mientras acariciaba su mejilla. Pero Adrián seguía sumido en sus recuerdos, como si reviviera momentos espantosos. Las imágenes de ese hombre enmascarado, de la voz profunda que lo amenazaba en la oscuridad, parecían tan reales para él como el propio hospital en el que ahora despertaba. «No es verdad, mamá», dijo, con voz temblorosa y apenas audible. «Él dijo que iba a volver, que iba a venir a por mí». La voz de Adrián quedó suspendida en el aire, y Laura sintió cómo el miedo se filtraba en cada rincón de la habitación. El doctor se aclaró la garganta, tratando de romper el ambiente tenso que llenaba el cuarto. «Adrián, no hay nadie aquí más que tu madre y yo. Has pasado mucho tiempo dormido. A veces, el cerebro crea cosas cuando estamos inconscientes, ¿sabes?», le explicó suavemente, buscando tranquilizarlo. Pero Adrián lo miró con una intensidad que parecía impropia de su edad,
como si supiera algo que ni Laura ni el doctor comprendían. «No es solo un sueño. Él estaba aquí, lo sé», me susurraba al oído mientras dormía. Laura intentó calmarse, aunque por dentro sentía que algo se rompía con cada palabra de su hijo. Había esperado años para que él despertara, y ahora el miedo volvía a llenar el espacio entre ellos, separándolos. La noche cayó, y mientras Laura observaba a Adrián dormido en su cama del hospital, no pudo evitar pensar en las palabras de su hijo y en esa perturbadora certeza en su voz. ¿Realmente había algo más detrás de su coma? Algo que solo Adrián entendía. O tal vez, ¿alguien? La noche avanzaba lentamente, envolviendo el hospital en una inquietante quietud. Laura, incapaz de dormir, se mantuvo en vela junto a la cama de Adrián, observando su rostro relajado, aunque a ratos sus cejas se fruncían como si estuviera reviviendo algo inquietante en sus sueños. El doctor Estrada la había tranquilizado, diciéndole que las alucinaciones eran comunes en personas que despertaban de comas prolongados y que con el tiempo esas visiones se desvanecerían. Pero Laura no podía apartar de su mente la intensidad de las palabras de Adrián, la precisión con la que había descrito a ese hombre de la máscara negra. Mientras observaba el leve ascenso y descenso del pecho de su hijo, se dio cuenta de que sus manos temblaban. No era solo el cansancio acumulado, era el pánico latente, el miedo a que, de alguna manera, lo que Adrián decía fuera cierto. Poco después de la medianoche, Adrián comenzó a moverse inquieto, sus párpados temblando mientras su respiración se volvía errática. Laura se acercó, sujetándole la mano, y su tacto pareció calmarlo momentáneamente, aunque sus labios comenzaban a moverse como si hablara con alguien. «No, por favor», susurraba, su voz débil pero cargada de angustia. Laura contuvo la respiración, acercándose más para intentar escuchar, aunque el miedo la instaba a apartarse. Fue entonces cuando Adrián murmuró algo que le heló la sangre. «No quiero volver a dormir. No quiero que venga otra vez». Su voz se quebraba de terror, y Laura sintió que el pánico la envolvía. Lo sacudió suavemente para despertarlo de esa pesadilla. «Adrián, cariño, despierta. Estás bien. Estoy aquí contigo». Sus ojos se abrieron de golpe, fijos en algún punto en la pared, como si mirara a algo invisible, algo que solo él podía ver. Luego giró lentamente la cabeza hacia Laura, sus ojos cargados de un terror inexplicable. «Mamá, él está aquí», susurró, sus palabras resonando en la habitación en un silencio sepulcral. Laura miró rápidamente alrededor de la habitación, intentando racionalizar lo que decía su hijo, convenciéndose de que todo era producto de un trauma inconsciente. Intentó calmarlo, abrazándolo y susurrándole palabras de consuelo. Pero, al hacerlo, sintió una presencia fría en el ambiente, como si alguien más estuviera allí, observándolos. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y una enfermera entró, sobresaltada por la escena. «¿Está todo bien aquí?», preguntó con suavidad, mirando a Adrián con una mezcla de sorpresa y lástima. Desde que el niño había despertado, los rumores sobre sus extrañas palabras se habían extendido por el hospital. Laura se recompuso y asintió, apretando suavemente la mano de Adrián. Sí, solo tuvo una pesadilla». La enfermera sonrió amablemente, acercándose para verificar los signos vitales de Adrián. Pero cuando estaba Tior a punto de retirarse, Adrián la miró directamente, sus ojos fijos y oscuros como si ella también formara parte de esa visión aterradora. «Tenga cuidado, él podría ir por usted también». La enfermera se quedó inmóvil, sorprendida por las palabras del niño, y miró a Laura buscando alguna explicación. Es solo un mal sueño, no se preocupe. Está un poco confundido por todo lo que ha pasado», intentó explicar Laura, aunque su voz temblaba visiblemente. La enfermera sonrió de nuevo, aunque claramente inquieta, y salió rápidamente de la habitación,
cerrando la puerta tras de sí. Adrián se recostó, pero su mirada permanecía perdida, y Laura sintió la necesidad de buscar respuestas, de entender qué había vivido su hijo durante aquellos años de silencio. Sin embargo, Adrián volvió a girarse hacia ella, su voz apenas un murmullo. Él me dijo que podía escuchar tus pensamientos, mamá, que sabía lo que soñabas cuando estabas cerca de mí. Laura sintió cómo el pánico le recorría cada fibra del cuerpo. No sabía cómo responder a algo así. Las palabras de Adrián eran como un eco de un miedo indescriptible, algo que escapaba a toda lógica. Tratando de calmar su corazón acelerado, susurró: «Cariño, eso no puede ser cierto. Nadie puede escuchar los pensamientos de otro. Solo fue una pesadilla». Adrián permaneció en silencio, observándola con una intensidad escalofriante, como si supiera que sus palabras no la convencían. Lentamente cerró los ojos, aunque sus labios se movían de nuevo en un susurro que Laura apenas pudo escuchar. «Pero él no es nadie, mamá. Él es todo». Con estas palabras, el niño volvió a dormirse, y Laura se quedó despierta, sintiendo que una amenaza invisible rondaba la habitación. La idea de que su hijo había convivido con una presencia desconocida en su mente durante todos esos años, de que algo o alguien había invadido su inconsciencia, era aterradora, pero también ineludible. El amanecer comenzó a despuntar, y Laura sintió que el peso de las revelaciones de Adrián la había cambiado profundamente. Sabía que debía hallar respuestas, aunque no sabía a quién o a qué enfrentarse. Decidida, salió de la habitación para hablar con el doctor Estrada y averiguar qué podía significar aquello. Al dar el primer paso fuera de la habitación, sin embargo, un eco de las palabras de Adrián resonó en su mente, como un oscuro augurio. Él es todo. La mañana siguiente, Laura se encontró en el despacho del doctor Estrada. Aunque había salido temprano de la habitación de Adrián, sus pensamientos la habían seguido como una sombra. Se sentía perdida, atrapada entre la incredulidad y el pánico. Sabía que sus palabras serían difíciles de explicar, que un simple «mi hijo cree que alguien lo persiguió en sus sueños» no transmitiría la intensidad de lo que había experimentado junto a Adrián. Sin embargo, tenía que intentarlo. El doctor Estrada escuchaba atentamente mientras Laura le explicaba cada palabra de su hijo, cada mención del hombre de la máscara negra, cada susurro inquietante. Por momentos, la expresión del doctor mostraba cierta incomodidad, como si las palabras de Laura rozaran algo inexplicable. «Laura, entiendo tu preocupación, pero debemos considerar que Adrián ha estado en coma durante muchos años. Es normal que despierte con sueños vividos, incluso con alucinaciones que le parezcan reales. Es un efecto secundario de la actividad cerebral suspendida y luego reactivada», dijo con una voz que intentaba sonar tranquilizadora. «Doctor, no son solo alucinaciones», interrumpió Laura con la voz temblorosa pero firme. «Él habló de cosas que yo le dije cuando creía que no me escuchaba, cosas privadas que le susurraba mientras dormía, y me describió detalles de esta figura. No parecen recuerdos borrosos, parece algo que él vivió cada día». El doctor suspiró, pasando una mano por su barbilla mientras procesaba la información. «Sé que puede parecer aterrador, pero en estos casos es crucial diferenciar entre la percepción y la realidad. Hay cosas que, por muy reales que se sientan, son simplemente proyecciones mentales», explicó. «Sin embargo, si crees que esto va más allá, podría consultar con un neuropsiquiatra infantil. Ellos están acostumbrados a lidiar con traumas inducidos por largos periodos de inconsciencia». Laura asintió, aunque sentía que algo en sus palabras se perdía en el aire. Sabía que el doctor intentaba calmarla, que su deber era buscar una explicación lógica, pero algo en ella le decía que había más detrás de las palabras de su hijo, que todo aquello iba más allá de lo explicable. «Haremos eso, doctor», dijo finalmente.
¿Y hay alguna manera de saber si Adrián pudo haber percibido algo mientras estaba en coma? Es decir, algo que explique sus recuerdos. El doctor parpadeó, sorprendido, y luego respondió con cautela. No es posible desde una perspectiva neurológica. El cerebro entra en un estado de mínima actividad. Sería como decir que alguien dormido experimenta la realidad de manera consciente. Adrián estuvo, en todos los aspectos, inconsciente. Sin embargo, la voz del doctor mostraba una duda latente, un resquicio que Laura captó. Tras la conversación, Laura regresó a la habitación de Adrián. Cuando entró, lo encontró despierto, mirando por la ventana con una expresión ausente. Se acercó despacio, tomando asiento junto a su cama, y él giró la cabeza para mirarla. Había algo extraño en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y frialdad, como si aquel niño no fuera el mismo que ella había perdido hacía 7 años. «Mamá, tengo que decirte algo», murmuró Adrián, su voz apenas un susurro. Laura le acarició la mano, tratando de infundirle algo de calma. «Dime, hijo, lo que quieras, estoy aquí contigo». Adrián respiró profundamente, como si lo que estaba a punto de decir le costara más de lo que podía expresar. No era solo un sueño. Mamá, él me decía cosas. Me hablaba de ti, de papá, de cosas que ibas a hacer antes de que las hicieras. Decía que estaba cerca, que podía vernos a todos. Laura sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿A qué te refieres, cariño? ¿Cómo podía saber esas cosas? Adrián dudó, como si las palabras no quisieran salir. Él decía que vive en las sombras, en los lugares donde la gente no puede verlo, y que algún día me enseñaría a hacerlo también, para que pudiera ver cosas y personas que los demás no ven. La habitación parecía haberse vuelto más oscura. Laura sintió cómo la atmósfera se volvía opresiva, cargada de algo indefinible. Tragó saliva, tratando de no dejarse llevar por el miedo. Tenía que mantenerse fuerte por su hijo, aunque sus palabras parecían cada vez más peligrosas. «Adrián, eso suena como un sueño, como algo que imaginaste porque querías saber que yo estaba cerca», intentó decir, aunque ni siquiera ella estaba convencida de sus palabras. Adrián la miró fijamente, y durante un momento sus ojos parecieron más profundos, como si alguien más mirara desde su interior. «No lo entenderías, mamá, pero él dijo que volvería, que no me dejaría solo, y que la próxima vez vendría por alguien más». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era como si el peso de todo lo que había dicho Adrián cayera sobre ella con una claridad brutal. El miedo de su hijo no era el simple temor de un niño. Era un terror real, algo que se había impregnado en él durante aquellos años de aparente silencio. Las siguientes horas se deslizaron en una tensión constante. Aunque intentó distraerse, la voz de Adrián resonaba en su cabeza. Él vendrá por alguien más. Intentó racionalizarlo, decirse que eran solo sueños inducidos por el trauma. Pero cuanto más intentaba convencerse, más se enredaba en sus propios pensamientos. Sabía que debía proteger a Adrián. Pero, ¿de qué? El día avanzaba, y Laura decidió que sería mejor llevar a Adrián a casa, lejos de las miradas curiosas del hospital. Ella y su esposo habían preparado su habitación como si jamás hubiera dejado de vivir allí, guardando cada juguete y recuerdo. Aquella noche, cuando Adrián ya dormía en su cama, Laura sintió por primera vez en días un leve alivio. Sin embargo, ese consuelo se desvaneció rápidamente cuando notó que, al otro lado del pasillo, la luz parpadeaba de una forma extraña. Era un parpadeo irregular, como si alguien o algo estuviera manipulando la bombilla. Su respiración se aceleró y su corazón latía con fuerza. Avanzó con cautela hacia el pasillo, su sombra temblando a cada paso. Intentó tranquilizarse, diciéndose que debía de ser una bombilla defectuosa, pero un susurro apenas audible le cortó el aliento. Un susurro tan suave que parecía venir de cada rincón, de cada sombra de la casa.
No lo entenderías, pero ya estoy aquí. El eco de esas palabras hizo que Laura retrocediera, el pánico apoderándose de ella. Miró a la habitación de Adrián y encontró su mirada fija en la puerta, como si también hubiera escuchado aquella voz. La sonrisa del niño era apenas perceptible, pero en la penumbra sus ojos parecían oscuros, como si alguien más lo estuviera observando desde dentro. Laura sintió cómo el frío la rodeaba, una presencia oscura que la hacía sentir como si el suelo cediera bajo sus pies. Había regresado. Laura sintió cómo su pecho se apretaba, incapaz de despegar los ojos de su hijo, que la observaba desde la cama con una expresión inexpresiva y perturbadora. La tenue luz del pasillo apenas alcanzaba a iluminar su rostro, pero algo en su mirada parecía tan ajeno, tan frío, que la aterraba. Adrián, su dulce niño, ese niño al que había estado esperando todos esos años, parecía un extraño en su propia casa. Reuniendo el poco valor que le quedaba, Laura avanzó lentamente hacia la cama, tratando de mantener la compostura. «Adrián, ¿estás bien?», preguntó, aunque su voz apenas fue un murmullo. Adrián no respondió al principio. La observaba en silencio, como si la analizara, como si fuera ella quien debía dar una explicación. Finalmente, sus labios se movieron y su voz sonó apenas un susurro, tan débil que Laura tuvo que inclinarse para escucharlo. «Mamá, él dice que deberías irte», murmuró, y Laura sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Irme? ¿Por qué dirías eso, cariño? Estoy aquí para cuidarte, para protegerte», respondió sin apartarse. Adrián la miró con una expresión que no correspondía a la de un niño. Sus ojos, tan oscuros y profundos, parecían los de alguien que había visto más de lo que debería. «Él dice que no puedes protegerme, que no puedes protegerte ni a ti misma», dijo con esa calma escalofriante. Laura retrocedió un paso, incapaz de comprender por completo el terror que esas palabras le provocaban. Algo en la forma en que hablaba, en la seguridad de su tono, le hacía pensar que Adrián no era el único que la observaba desde aquellos ojos. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Adrián parpadeó lentamente, su mirada perdiéndose en la oscuridad que llenaba el cuarto. «El hombre de la máscara negra. Él siempre ha estado aquí, mamá. Incluso ahora está en la casa», murmuró como si fuera la cosa más obvia del mundo. Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna, y en ese instante, una sombra en el pasillo pareció moverse, como si alguien o algo se hubiera deslizado por el marco de la puerta. Giró la cabeza, y aunque intentó decirse que solo había sido su imaginación, sintió que la presencia se hacía más tangible, como si el propio aire se hubiera vuelto pesado, cargado de un peligro inminente. El susurro volvió, suave pero insistente, como si flotara desde todas las esquinas de la habitación. «No entenderías, Laura. No puedes comprender lo que él ha visto, lo que yo le mostré mientras dormía». La voz se desvaneció tan rápido como había aparecido, y Laura sintió cómo el miedo la invadía por completo. Quería hablar, quería responder, pero las palabras no salían. Solo podía mirar a Adrián, quien ahora parecía sumido en una especie de trance, sus ojos fijos en la pared, como si estuviera viendo algo que ella no podía percibir. De repente, él susurró: «Él quiere quedarse aquí, mamá. Dice que yo soy su puerta». Laura se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que oía. Una idea comenzó a formarse en su mente, algo que temía reconocer, algo que no quería aceptar. Había oído hablar de casos en los que personas en coma afirmaban haber vivido experiencias extrañas, donde decían haber visto a seres o figuras de otro mundo. Siempre había pensado que eran cuentos de superstición, explicaciones irracionales para mentes inquietas. Pero ahora estaba viviendo su propia pesadilla, una que parecía haber traspasado las fronteras de la razón.
El instinto de madre se sobrepuso al terror. Tomó las manos de Adrián, sujetándolas con fuerza. «No voy a dejar que nadie te haga daño, Adrián. Te lo prometo, hijo», le dijo, con una determinación que intentaba sonar convincente, aunque ella misma se sentía al borde del abismo. Adrián la miró, y durante un instante, Laura creyó ver una chispa de su antiguo yo, de aquel niño dulce que había conocido. Pero esa chispa se desvaneció rápidamente, y en su lugar, su expresión se volvió sombría, como si estuviera atrapado en una lucha invisible. «No puedes detenerlo. Él quiere algo más que solo mis sueños. Mamá, él quiere entrar. Dice que esta casa es perfecta para quedarse». Un trueno retumbó afuera, y la luz parpadeó. Laura sintió como el suelo parecía temblar bajo sus pies, como si algo se agitara en la oscuridad de su propio hogar. Miró hacia la puerta, esperando ver alguna figura en las sombras, algún indicio de la presencia que parecía haberse adherido a su hijo. Sin embargo, todo estaba en calma, una calma opresiva que parecía burlarse de sus temores. Tomó una decisión en ese instante. Sin perder tiempo, ayudó a Adrián a levantarse de la cama, envuelto en una manta, y lo condujo hacia la salida. No importaba el miedo, no importaba la hora. Lo único que quería era sacarlo de allí, de esa casa que parecía haberse convertido en una prisión invisible. La figura del hombre de la máscara negra podía ser un sueño, una alucinación, pero algo en ella sabía que quedarse ahí solo los pondría en mayor peligro. Apenas cruzaron el umbral de la puerta, Adrián se giró, mirando hacia el interior de la casa, como si se despidiera de algo o de alguien. «Él no te dejará ir tan fácilmente, mamá. Dice que puede seguirnos a donde quiera», susurró con una voz que no era suya, una voz que parecía desgarrar la noche. Laura lo tomó de la mano con más fuerza y comenzó a caminar hacia el auto, decidida a ir a cualquier lugar, a cualquier distancia, si eso significaba proteger a su hijo. El motor rugió cuando encendió el coche, y el hospital fue el primer lugar que se le ocurrió. Quizás allí, rodeados de personas, aquella presencia se disolvería, como un mal sueño. Mientras conducía, notó cómo Adrián la miraba fijamente desde el asiento trasero, con una expresión tranquila, casi resignada. «Mamá, él no quiere lastimarte, pero necesita entrar. Dice que quiere ver el mundo a través de mí». Laura sintió un nudo en el estómago. No podía ni siquiera procesar las palabras de su hijo, pero sabía que la noche aún no había terminado y que, fuera lo que fuese esa presencia, no descansaría hasta conseguir lo que quería. Mientras conducía, el camino parecía alargarse interminablemente. La oscuridad de la noche, iluminada solo por los débiles faros del coche, hacía que Laura se sintiera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía los ojos de Adrián, fijos en ella con una intensidad que la inquietaba profundamente. Era su hijo, pero algo en su mirada había cambiado, algo que parecía desgarrarle el alma. La radio del coche chisporroteó, emitiendo un zumbido estático, como si algo intentara interferir en la señal. Laura intentó apagarla, pero el sonido aumentó, llenando el coche de un ruido agudo e incómodo que le puso los pelos de punta. Finalmente, el sonido cesó, y la radio se quedó en silencio, aunque el eco de la estática parecía permanecer en el aire. Adrián se inclinó hacia adelante, sin despegar los ojos de ella. «Mamá, él dice que el hospital no servirá. No hay lugar donde puedas esconderte», dijo en un tono bajo y monocorde, como si simplemente repitiera palabras ajenas. Laura sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantener la calma mientras apretaba el volante. «Cariño, nadie va a hacernos daño. Vamos al hospital solo para asegurarnos de que estás bien. ¿De acuerdo?», respondió, tratando de sonar tranquilizadora, aunque su voz temblaba ligeramente. Adrián se quedó en silencio por un momento, sus ojos perdidos en el reflejo de la ventana. Finalmente, sus labios se movieron de nuevo,
en un susurro que casi se confundía con el sonido del viento. Él dice que eres testaruda, que siempre lo has sido. Dice que fue eso lo que le permitió encontrarnos. Dice que tu miedo es lo que lo alimenta. Laura sintió cómo su respiración se aceleraba. Cada palabra que Adrián decía parecía estar cargada de un peso oscuro, de una amenaza invisible que acechaba en cada rincón. Era como si ese hombre de la máscara negra estuviera utilizando a su hijo para hablarle directamente, para transmitirle un mensaje que solo ella podría entender. En ese momento, el coche comenzó a dar tirones y el motor hizo un sonido extraño antes de detenerse por completo. Laura miró el tablero, atónita. No podía ser una coincidencia, no cuando ya estaba sumida en ese terror inexplicable. No, 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 murmuró, girando la llave en el encendido, pero el motor no respondía. Adrián observaba en silencio, su rostro reflejando una serenidad inquietante, mientras ella intentaba desesperadamente que el coche volviera a arrancar. Finalmente, resignada, Laura se giró hacia él. «Vamos a caminar, Adrián. Vamos a encontrar ayuda, ¿de acuerdo?» Adrián simplemente la observó, con una expresión que no pertenecía a un niño de su edad. Finalmente asintió, aunque sus ojos reflejaban una sombra que la hizo estremecerse. Salieron del coche, envueltos en el silencio de la noche. Laura tomó la mano de Adrián y comenzaron a caminar por el costado de la carretera, iluminados únicamente por la débil luz de la luna. Cada paso parecía resonar en el vacío, y la sensación de ser observada crecía en intensidad. Mientras caminaban, sintió como la mano de Adrián, cálida al principio, comenzaba a enfriarse, y su piel se volvía cada vez más pálida bajo la luz lunar. Miró a su hijo, preocupada, y notó que él no parecía afectado por el frío, ni siquiera consciente del entorno. «Mamá», murmuró de repente, rompiendo el silencio. «Él está detrás de nosotros». Laura se detuvo en seco, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía denso, casi irrespirable. No se atrevió a girarse, a mirar hacia atrás. Un miedo primitivo, profundo, la paralizaba, y solo podía concentrarse en el tacto helado de la mano de su hijo, en esa conexión que la anclaba al momento. «No te detengas, Adrián. Solo sigue caminando», le susurró, tratando de que su voz sonara segura, aunque sabía que el temblor en sus palabras la delataba. Continuaron caminando, pero la presencia detrás de ellos se hacía cada vez más fuerte, más tangible, como si algo invisible y oscuro los persiguiera, acortando la distancia con cada paso. Laura sentía cómo el aire parecía espesarse, cómo cada respiro le costaba más. Finalmente, incapaz de resistir la presión, miró de reojo. En la penumbra, a pocos metros de ellos, una figura alta y delgada se perfilaba, envuelta en sombras como un espectro. Aunque su rostro estaba en penumbra, Laura sintió su mirada, un par de ojos oscuros y penetrantes que la observaban desde las sombras, y un rostro que parecía casi humano, pero distorsionado por una máscara negra que cubría su semblante. Era él, el hombre de la máscara negra. Laura se giró de inmediato, sintiendo el pánico tomar control de su cuerpo. Apretó la mano de Adrián y comenzó a correr, sus pasos resonando en el asfalto vacío mientras la sombra parecía seguirlos, manteniendo su ritmo, como si solo estuviera esperando el momento adecuado para alcanzarlos. Adrián, por su parte, no mostraba miedo alguno. Corría junto a ella, pero su rostro reflejaba una calma inquietante, como si todo aquello fuera parte de un sueño, una pesadilla en la que ya había estado antes. Finalmente, divisaron una luz a lo lejos, una pequeña casa al borde de la carretera. Laura sintió una chispa de esperanza y aceleró el paso, arrastrando a Adrián con ella. La casa era vieja y desvencijada, pero tenía luz, y en ese momento, cualquier refugio era mejor que la oscuridad que los seguía. Golpeó la puerta con fuerza, desesperada, y poco después una anciana abrió,
mirándolos con sorpresa y desconfianza. «Por favor, necesitamos ayuda. Mi hijo y yo estamos siendo perseguidos», logró decir entre jadeos. La anciana los observó un momento antes de abrir la puerta por completo, permitiéndoles entrar. Laura se apresuró a llevar a Adrián al interior y al cerrar la puerta sintió una momentánea sensación de alivio, de haber dejado fuera aquello que los seguía. Pero cuando se volvió, la expresión de la anciana le heló la sangre. La mujer miraba a Adrián con una mezcla de reconocimiento y terror. Ese niño ha sido tocado por las sombras, ¿verdad?», preguntó la anciana, sus palabras impregnadas de una gravedad que hizo que Laura tragara saliva. Laura asintió, sin saber qué decir. Adrián permanecía en silencio, pero la frialdad en su rostro lo decía todo. La anciana los condujo al salón, donde una vela parpadeante era la única fuente de luz. Al sentarse, la mujer se inclinó hacia Laura, sus ojos reflejando una tristeza profunda. «Lo que te voy a contar te parecerá increíble, pero debes escucharme si quieres salvarlo», susurró. Laura asintió, desesperada, y la anciana comenzó a hablar en un tono pausado y grave. «Hace mucho tiempo, un hombre que buscaba trascender su propia muerte hizo un pacto oscuro. Era un hombre ambicioso, obsesionado con vivir para siempre, y ofreció su alma para poder regresar, pero ya no como él mismo, sino como una sombra. Para manifestarse en este mundo, debe encontrar un anfitrión joven, alguien que le permita cruzar las puertas entre la vida». «Ese niño», dijo, mirando a Adrián con tristeza. «Él es el puente que estaba esperando». Laura sintió como cada palabra de la anciana caía como un peso insoportable en su pecho. Comprendió, con horror, que aquel hombre había estado acechando a Adrián desde el otro lado, aprovechando su fragilidad para entrar en su mente, y ahora en su vida. ¿Qué puedo hacer para detenerlo?», preguntó, sin saber si había esperanza alguna. La anciana suspiró, apretando su mano con fuerza. «No será fácil, pero si quieres salvar a tu hijo, tendrás que enfrentarte a la sombra y hacerle frente. Él solo puede quedarse si tú le temes. Si puedes romper ese miedo, la puerta se cerrará para siempre». Laura miró a Adrián, quien la observaba con ojos vacíos, pero había algo en su expresión, una leve esperanza. Sabía que estaba a punto de enfrentarse al miedo más profundo de su vida, pero si eso significaba salvar a su hijo, estaba dispuesta a hacerlo. Laura sintió una mezcla de determinación y terror que la impulsaba a actuar, aunque sabía que aquello a lo que estaba a punto de enfrentarse iba más allá de lo comprensible. Respiró hondo, preparándose para lo inevitable, y tomó la mano de Adrián, quien permanecía en silencio, observándola con una intensidad que la dejaba sin aliento. La anciana la miraba con una expresión que mezclaba compasión y advertencia. «Recuerda, Laura», murmuró la anciana, como si temiera romper el frágil equilibrio que llenaba el cuarto. «La sombra se alimenta de tu miedo. Mantente firme. Solo entonces podrás alejarla para siempre». Laura asintió, sintiendo que no había vuelta atrás. Se levantó y tomó la mano de Adrián, mirándolo directamente a los ojos. «Cariño, quiero que te quedes aquí, con esta señora. Voy a hablar con el hombre de la máscara negra. Voy a decirle que no te pertenece». Adrián la observó sin expresar emoción, pero en el fondo de su mirada percibió un leve brillo, una chispa de esperanza, como si aquella parte de su hijo, la verdadera, aún permaneciera intacta, luchando por liberarse. La anciana asintió y tomó la mano de Adrián con suavidad, guiándolo hacia un rincón del cuarto. Laura salió de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. En cuanto cruzó el umbral, el aire se tornó helado, y el silencio de la noche se volvió opresivo. Miró alrededor, sus ojos recorriendo cada sombra, cada rincón oscuro en busca de aquella presencia que la había perseguido hasta allí.
Entonces lo vio. Al borde del camino, bajo la tenue luz de la luna, estaba el hombre de la máscara negra, inmóvil, observándola desde la distancia. Era una figura alta y delgada, con una postura inhumana, envuelta en sombras que parecían moverse a su alrededor, como si fueran parte de él. Laura sintió el impulso de retroceder, pero recordó las palabras de la anciana. Tenía que mantenerse firme, enfrentar su miedo y no permitir que aquel ser penetrara más en sus pensamientos. Dio un paso hacia él y luego otro, hasta que quedaron a solo unos metros de distancia. «Déjalo en paz», dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Adrián es mi hijo y no te pertenece. No tienes ningún derecho sobre él». El hombre de la máscara negra inclinó ligeramente la cabeza, y aunque su rostro estaba cubierto, Laura sintió su mirada perforándola, como si intentara escarbar en lo más profundo de sus temores. Una risa baja y burlona resonó en el aire, helándola hasta los huesos. «Tu hijo ya es mío, Laura», respondió él con una voz profunda que parecía surgir de todas las sombras a su alrededor. «He esperado mucho tiempo por esta oportunidad. Años de susurros, de permanecer en la oscuridad, de infiltrar cada rincón de su mente mientras tú dormías». Laura sintió cómo el pánico se intensificaba, cómo cada palabra del hombre parecía encender una chispa de duda en su interior. Pero no podía permitirse caer en su juego. Recordó el consejo de la anciana y se obligó a mantener su postura firme, concentrándose en el amor que sentía por Adrián y en la promesa que se había hecho de protegerlo. «Number, no tienes ningún poder aquí, a menos que yo te lo permita», respondió con una resolución que brotaba de lo más profundo de su ser. «Eres una sombra, nada más. No tienes control sobre él, ni sobre mí. Esta noche se acabó tu reinado». El hombre de la máscara negra permaneció en silencio por un instante, como si evaluara sus palabras. Luego, la risa volvió, esta vez más alta, reverberando en el aire como un eco siniestro. Pero Laura no retrocedió. Lo miró con una convicción inquebrantable, una fuerza que venía de años de amor, de noches sin dormir junto a Adrián, de cada sacrificio que había hecho por él. Finalmente, el hombre alzó una mano, pero Laura no retrocedió. En cambio, dio un paso hacia adelante, enfrentándolo con toda la voluntad que poseía. «Te ordeno que te vayas», exclamó con voz firme. «Ya no tienes lugar aquí. Este es mi mundo, y no tienes cabida en él».